Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Hoy, Señor, la abrimos para dejar que tú nos hables. Dios Santo, por favor, ilumina nuestra vida, bendícenos con tu palabra, aliéntanos o danos exhortación, lo que tengas para nosotros hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos, hermanos, hoy una nueva serie de sermones que se llama Que la palabra proclame. Y queda muy bien porque estamos en el mes de la Biblia. Los evangélicos acá en este lado del planeta declaramos este mes el mes de la Biblia. Pero además, algo importante, este año estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante y me parece que eso es algo digno de recordar. Y sería bueno que ustedes y yo meditáramos en algunas de las cosas que hizo la Reforma, sacando a la luz algunas doctrinas que estaban olvidadas, no por todos, siempre hubo grupos reducidos de personas que mantuvieron la fe cristiana verdadera, pero ni siquiera sabemos cómo se llamaban, ni siquiera sabemos dónde estaban, porque solo lo creemos por fe, porque el Señor Jesucristo dijo que su iglesia prevalecería por siempre, pero hubo una época en la que una iglesia, una macroiglesia gigantesca, gobernaba el mundo religioso con una doctrina que por supuesto no era el Evangelio de Jesucristo, pero creemos que siempre hubo grupos de cristianos, y de pronto entonces estas verdades del Evangelio resucitan, algo es, por decirlo así, salen a la luz. Ya no solamente un grupo reducido de personas las creen, sino que comienzan a inundar el mundo, y esto es muy importante. Que la palabra proclame, entonces, es el tema de este mes. Y la base de todo este mes será 2 Timoteo 4, 1 al 2. No me refiero a que lo estudiaremos todos los domingos, sino esta es la base sobre la cual estaremos meditando. ¿Lo leen conmigo, por favor? ¿Cómo dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Señor, háblanos, por favor. Y el día de hoy, hermanos, este es el mensaje: salvación, un acto de justicia divina por medio de la fe. Romanos 1:17 es el versículo, solo este versículo estudiaremos el día de hoy. Léanlo conmigo, creo que es uno de esos versículos que valen la pena aprenderse de memoria. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Les cuento que Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, para mí el que más me impresiona, se hizo monje porque se asustó mucho por la caída de un rayo. En aquella época, igual el día de hoy en los ranchos, los rayos matan muchas personas. En la ciudad no, porque hay ciertas construcciones y cosas que atraen los rayos y entonces no caen sobre las personas, pero en aquella época los rayos mataban muchas personas. Él había tenido una experiencia con un amigo, se murió un amigo, tuvo un accidente, se cayeron en una fosa o algo así, y su amigo murió. Martín Lutero también se desangró un poco en el accidente, pero no murió, pero tenía una conciencia de pecado muy grande y entonces tenía mucho miedo por aquello de morir. Y un día cayó un rayo muy cerca de él y invocó a Santa Ana, que era devoto de esta virgen, y dijo: Santa Ana, si me salvas me hago monje. Y no se murió y se hizo monje. De verdad, él mismo dice eso, él mismo reconoce que así fue su llamamiento divino. Pero no sabía que Dios lo estaba preparando para otras cosas. Se había criado en el temor de Dios. Tenía conciencia del juicio divino y del infierno, tanto que algunos de sus biógrafos dicen que estaba medio mal de la cabeza, que era paranoico, que se sentía perseguido por el pecado y por la posible ida al purgatorio. Sus estudios de jurisprudencia, estudió abogacía, y su personalidad melancólica le permitían meditar profundamente en la justicia de Dios, y experimentaba un serio pavor por la conciencia de sus pecados. No tenía temor de Dios, tenía pavor a Dios y a la justicia de Dios. Cuando fue ordenado al sacerdocio en 1507, tuvo la oportunidad de oficiar su primera misa. Y usted sabe qué es eso. Entre otras cosas, se toma el pan en la ceremonia, la hostia, y se dicen unas palabras. Y según la teología de esta religión, según la teología de Martín Lutero en ese momento, ese pan de trigo deja de ser pan y se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y cuando levanta la copa, ese vino, porque se usa vino con ellos, cuando se dicen las palabras, deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo, literalmente. Se llama eso la transustanciación. De hecho, hay un canto muy lindo, no sé cuántos aquí fueron católicos no hace mucho, pero hay un canto muy lindo en la iglesia católica que dice: ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Tan lindo el canto, pero dice una cosa que no es cierto, según nosotros. Pero Martín Lutero sí lo creía, y yo no creo que se cantara ese canto en aquella época, pero él creía eso, de tal manera que cuando levantó el pan y dijo las palabras, que de acuerdo con su teología
hicieron que el pan dejara de ser pan y se convirtiera en el cuerpo de Cristo. Soltó el pan y cayó de rodillas y se golpeó la cabeza y decía: miserable de mí, ¿quién soy yo para tocar con mis sucias manos el cuerpo de Cristo? Tenía una conciencia muy clara de pecaminosidad. Se sentía sucio y sabía que era indigno, lo cual era cierto. Acostumbraba a mortificarse el cuerpo, era de los que se golpeaba el cuerpo, se flagelaba. Ayunaba y en ocasiones por varios días. Se dedicaba a las oraciones y vigilias más allá de las requeridas por su orden. Era monje agustino. Él era sacerdote, pero de las órdenes monasteriales, no clericales. Y resulta que siendo monje tenían un voto con respecto a orar de madrugada. Él oraba más que eso. Oraba desde antes y terminaba mucho después. Porque, insisto, tenía una conciencia muy grande de pecado. Se confesaba todos los días y en ocasiones varias veces al día. Su abad del monasterio, que era el que lo confesaba, un día le dijo: mira, Martín Lutero, salte por favor del monasterio, ve a la ciudad y comete algunos cuantos pecados de veras. Y no vengas aquí a confesar esas cosas que ni pecados son. Porque confesaba cosas como estas. Confesaba que un día vio un pajarito en la ventana de su cuarto y que tuvo ganas de tener una jaula. Dijo: miserable de mí, qué pecador soy, pobre pajarito. Eso confesaba. Y el abad le dijo: ve y comete algunas cosas, algunas fechorías bastante serias y luego vienes y te confiesas. En una ocasión tuvo que ir a visitar a Roma por algunos asuntos de su orden. Él había muerto su madre y tenía mucho dolor porque en su teología, en la religión que él profesaba en aquella época, a lo mejor la que usted profesaba antes y yo también, se decía que las personas cuando mueren, si muere uno en pecado mortal, derechito al infierno, no hay remedio. Pero si muere un pecado venial, uno va al purgatorio a estar algunos cientos de miles de años ahí, depende de cuántos, algunos millones de años, a freírse en el azufre del infierno para purgar sus pecados y luego ya llegar al cielo. ¿Qué idea sobre el purgatorio, ¿no? Pero bueno, así piensan algunas personas. Y él creía eso, y entonces se imaginaba a su madre en el purgatorio, purgando por sus pecados. Y se hacían indulgencias, en aquella época, también en nuestra época, se hacían misas o se daba dinero frente a una reliquia, el colmillo de Santiago o una parte de la cruz de Cristo o cabellos de Pedro. ¿Sabe usted que hay esas reliquias en el mundo? En diferentes partes del mundo hay reliquias, se refiere a cosas que tocaron los hombres del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento partes mismas del cuerpo de algunos hombres que no estamos seguros si son o no son, pero en la religión así se cree. Y entonces cuando usted hace eso puede ayudar a las personas del purgatorio a salir del purgatorio. ¿Nunca ha oído a la gente decir, o usted decía, santas ánimas del purgatorio? ¿Nunca ha oído decir eso? Porque hay gente que le ora a las ánimas del purgatorio, porque si ayudamos a que salgan del purgatorio, entonces pues nos echan la mano allá con Dios. Así dice la teología católica, no la nuestra, pero así dice. Y Martín Lutero creía eso. Y entonces él soñaba con ir a Roma para pagar algunas indulgencias para que su madre saliera al purgatorio, porque él se la imaginaba ya. Lo que pasó en Roma fue que él tuvo una terrible decepción al constatar la inmoralidad, tibieza e hipocresía de los clérigos de más alta autoridad. Y ni siquiera digo más cosas, porque cuando hablamos aquí de la inmoralidad, era en serio inmoralidad. No más con esto digo, no eran célibes, eso era mentira. Era evidente que todos eran personas que no vivían en santidad. Entre los años 1516 y 1517 se le encargó un trabajo en su seminario, porque era maestro en el seminario, y enseñó Romanos y Gálatas. Y fue ahí donde en algún momento se topó con Romanos 1:17. Este texto que estamos leyendo dice así, se lo leo otra vez: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la frase, mas el justo por la fe vivirá, está en el Antiguo Testamento. Y se cita, Pablo la cita en el Nuevo Testamento. Y Martín Lutero, estudiando para dar su clase, tal vez el día de mañana, estudiando la palabra del Señor en una Biblia gigantesca, escrita en latín, estudiando para saber qué iba a decir mañana en la clase o pasado mañana, se topa con esta frase, mas el justo por la fe vivirá. Y con esa idea, él experimenta una transformación, un descubrimiento, una revelación de Dios que transformó su vida. Y esta idea fundamental causó una revolución espiritual en el mundo. Con esta idea, con esta verdad, él inició primeramente una revolución en su propia vida, y luego una revolución en toda Alemania, y luego una revolución en el mundo. De hecho, algunos piensan que este es el mero origen de la Reforma. Por eso era importante contarles todo este chisme que traigo aquí con ustedes de la vida de este personaje, este reformador.
Ahora bien, el problema para muchos de entender la justificación, el texto habla de la justicia de Dios y la justificación. El tema para muchos de entender esto es el uso popular de la palabra. Oye, ¿por qué llegaste tarde? No, hombre, es que el tráfico, es que un tráiler se atravesó. Te estás justificando, ¿verdad? Decimos, oiga, eso es lo más lejano que existe a la palabra justificación de la Biblia. Tienen la misma raíz y la decimos en el mismo momento, pero no tiene nada que ver con eso. Para algunos, justificación tiene que ver con ocultar el pecado de alguien o pasar por alto sus faltas. Pero en la Biblia la justificación tiene que ver con ejercer la justicia a plenitud. La única cosa es que no sobre el culpable, pero sí sobre un vicario o sustituto, que en este caso es el Señor Jesucristo. Es decir, Dios sí ejerció su juicio. Dios sí mandó su maldición contra el pecado, pero esta destruyó a Jesús para que no fuéramos destruidos nosotros. Eso es lo que se llama justificación. Es decir, que Dios no dejó de ejercer su juicio sobre el pecado, pero lo ejerció sobre el inocente, el santo Hijo de Dios, para que nosotros pudiésemos ser tratados como inocentes y santos, aunque éramos pecadores, cuando Él fue tratado como pecador. Otra dificultad en este caso para vivir la justificación es nuestra eterna manía por pagar lo que recibimos. Es una manía del ser humano, pagar lo que recibimos. Es más, hasta le hemos puesto nombre a eso, se llama karma. Y se enseña el karma en todas partes. Nuestra mamá nos enseñaba el karma. Vas a ver cuando crezcas, te va a revertir todo. Porque todo, ¿no es cierto? O un jefe, un amigo, porque todo cae por su propio peso. Porque lo que se hace, se paga. ¿No le han dicho eso a usted alguna vez? ¿No lo ha dicho usted a 1000 personas? Eso se llama karma. A los seres humanos se nos ha metido hasta los tuétanos la idea de que todo se paga en la vida. Es más, les he contado de esta ilustración que cuentan los promotores de la superación personal. La cuentan y casi la gente se rasga los vestidos y como que se convierten a la superación personal cuando cuentan esta historia de un rey. Se la sabe usted, de un rey que era muy ignorante, pero en su castillo había una biblioteca gigantesca y le dijo a sus sabios: oigan, yo quiero ser culto, quiero ser sabio, entonces agarren todos estos libros, léanlos y resúmanlos para que yo me los pueda leer muy rápidamente, porque quiero ser sabio, pero no quiero tardar tanto. Y entonces, está bien, estudiaron los libros y le dijeron: ya está listo, y le llevaron a un cuarto donde había muchos libros en su cuarto. ¿Qué? Digo, ¿creen que tengo tiempo para leer todos esos libros? No, redúzcanlos más. Se fueron y después de unos meses volvieron con una enciclopedia. ¿Qué? ¿Cómo creen que voy a leer toda esa enciclopedia? Es demasiado, redúzcanla más. Se van, después de unos meses regresan con un tumbaburros. Sí, se entiende tumbaburros, un diccionario de toda la filosofía y la cultura del mundo. Dijo: sigue siendo muy grande, lo necesito más chico, entiendan. Y si no, los mando matar. Y al fin uno de ellos dijo: este rey bruto, a ver, presta una hoja. Y agarró una hoja y escribió una cosa. Dijo: aquí está la sabiduría de todo el universo. Y entonces el rey dijo: ¿qué es? Y lo que dice es: nada es gratis en la vida. ¡Oh! Cuando cuentan los promotores de la superación personal esto, todo el mundo dice: ¡oh, qué gran descubrimiento! Pero les tengo una noticia. Si esto es verdad, entonces usted y yo estamos fritos, pero fritos, perdidos, y vamos a tener que ir al infierno por toda la eternidad a pagar por nuestros pecados. Pero la Biblia dice que podemos ser justificados por la gracia de Jesucristo, por medio de la fe, y entonces no pagaremos lo que nos merecemos. La gracia es, o más bien, el karma es lo más opuesto que existe a la gracia de Dios. Es la idea más lejana a la gracia de Dios. Pero en el mundo en que vivimos, a muchas personas les resulta difícil entender la justificación, porque tenemos metidos hasta profundo del corazón de que nada es gratis en la vida. Los seres humanos estamos convencidos de que nada es gratis, y aun cuando alguien nos ofrece algo sin costo, guardamos la sospecha de que nos pedirá algo a cambio. Porque no, a mí algo quiere este. Llega tu niño, tu niña, tu nieto: papito, abuelito, lo que sea, te besa, y tú dices: algo quiere, ¿no? Mejor ya pídemelo de una vez, no estés molestando, ¿no? O sea, como dijo la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos, de una vez dime de qué se trata. ¿No te pasa eso? Que siempre crees, alguien te da algo y tú dices: no, aquí hay truco, aquí hay gato encerrado, algo me está pidiendo, no puede ser gratis, porque no creemos que las cosas puedan ser gratis. La mayoría preferimos ganarnos las cosas por medio de obras, porque nos resulta imposible creer que... Es más, los evangélicos decimos que la salvación es por fe, estoy seguro, por gracia, por medio de la fe. Estoy seguro que usted cree eso. Estoy seguro que no hay nadie aquí que no crea eso, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Todos creemos eso. Aquí, ¿estamos de acuerdo? Pero algunos de ustedes aquí creen que la salvación se puede perder. Yo no.
Yo enseño que la salvación es para siempre. Pero algunos en las iglesias creen que la salvación se pierde. Hay denominaciones completas. Hay pastores que eso predican, que la salvación se pierde. Si se pierde porque cometes un pecado, entonces no es gratis, entonces es por obras. Entonces te la tienes que ganar. ¿Cómo? Siendo bueno. Ah, sí, ya eres salvo y ahora te portas bien mal. Y entonces ahí andas chacoteando en el mundo. ¿Y cómo vas? Que no, si te portas mal te pierdes. Eso dicen evangélicos. Si eso es cierto, entonces no es gratis. Entonces no es por gracia, es por obras, es por karma. O sea, usted se porta bien, lo salvan. Se porta mal, se pierde. Entonces, ni los evangélicos que dicen creer en la salvación por gracia, por medio de la fe, en ocasiones creen de veras en la justificación, tal como dice la Biblia. Porque no, creemos que un día ordenaron a un pastor. Yo voté que no lo ordenaran, pero lo ordenaron. Y cuando le preguntamos sobre la perseverancia de los santos, le dijeron, ¿y usted qué cree en la perseverancia de los santos? Una vez, esta doctrina se declara así, una vez salvo, siempre salvo. Y él dijo, no, yo sí creo que una vez salvo, siempre salvo. Un cristiano, cuando Cristo lo salva, ya lo sella el Espíritu Santo y es salvo. Claro, es salvo, pero bueno, pues si comete un pecado muy grave, entonces ya no. Entonces, ¿en qué quedamos, pues, verdad? O sea, él mismo decía y se contradecía. Así pasa con muchos evangélicos que no creen en la seguridad de la salvación. Y alguien que no cree en la seguridad de la salvación, no cree en la salvación por gracia, no, cree en la salvación por obras. Porque hay que ser bueno para mantenerte salvo. Y eso no dice la Biblia. Los evangélicos decimos creer en la salvación por gracia, pero de alguna manera nos la ingeniamos para evitar creer que sea gratis, como los que creen que en la caída de la gracia. Es decir, que un cristiano salvo, fíjese, rescatado, santificado, sellado, redimido por Cristo, puede irse al infierno si se porta mal. Luego entonces la salvación es por portarse bien o portarse mal. Y eso es absurdo. A través de toda la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, la doctrina de la justificación por medio de la fe se encuentra claramente declarada. Por ejemplo, lean conmigo por favor Efesios, ¿cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Don de Dios, regalo de Dios. Pero en pocos textos como en este que estudiamos, Romanos 1:17, se resume en forma tan profunda y significativa esta idea de la justificación. Martín Lutero, en esa bibliota escrita en latín, incluso le puso al lado, de donde dice mas el justo por la fe vivirá, le puso al lado él en latín, que en aquella época se escribía así, le puso él sola, la fe sola. Todavía existe esa Biblia. Y ahí está la fe sola. Yo creo que lo retocan cada año esas letras. Pero ahí está en un museo y usted puede ver las letras de Martín Lutero que escribió eso cuando se convirtió al Señor leyendo la palabra. Hay que decir que si analizamos lo que Pablo dice en Romanos 1:17, a la luz de lo que también dijo Pablo en Efesios, que acabamos de leer, nos debe quedar claro que el concepto justicia de Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela, dice, es el concepto gracia de Efesios 2:8. Por ejemplo, si decimos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, podríamos decir, porque en el Evangelio la gracia de Dios se revela por fe y para fe. Es la misma idea, con dos palabras diferentes que usa el apóstol Pablo. Este es uno de los logros más significativos de la Reforma. Me voy a estar refiriendo mucho a eso en este mes, porque este año estamos celebrando los 500 años de la Reforma. Este es uno de los logros más significativos de la Reforma protestante de los siglos XVI y XVII. Y debemos atesorarlo y enseñarlo y defenderlo. Es una de las doctrinas que estaba oculta para la mayoría de la gente porque no la entendía, porque se enseñaba otra cosa, porque se enseñaba un falso evangelio de las obras, de los sacramentos, de los rituales. En cuanto suena la moneda en el cofre, salta el alma del purgatorio. Decía un monje que si viviera en este tiempo trabajaría en Enlace, de veras, trabajaría en el canal Enlace, si viviera en este tiempo. Porque son la misma calaña de personas que venden el evangelio en lugar de ofrecer la gracia del Señor. Y Martín Lutero era su enemigo principal de este personaje. Pero eso decían ellos, eso decía él, en cuanto promovía, imagínense cómo vender chocolates, ¿no? Cómo vender cosas. En cuanto suena, era una frase, ¿cómo se dice? Publicitaria buena, ¿no? En cuanto suena la moneda en el cofre, salta el alma del purgatorio. Era un cofre seguramente de latón o alguna cosa, y la gente ponía monedas de oro para que su familiar saliera del purgatorio. Este es uno de los logros más significativos de la Reforma protestante, la justificación por gracia por medio de la fe. Insisto, algunos piensan que Lutero tenía problemas mentales y estos se manifestaban en su obsesión por su culpabilidad. Yo digo, qué bueno fuera que todos los seres humanos experimentáramos como él este mismo problema mental.
la conciencia de pecado tan seria. Pero si leemos el Salmo 51, encontraremos que David tenía el mismo problema de conciencia de pecado. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Han leído a David? Aún en pecado me concibió mi madre, dice él, y no se refiere a que su mamá tuvo que pecar para concebirlo, no, significa que su mamá era pecadora, igual que su papá, igual que sus abuelos, y que él heredó, era astilla del mismo palo, pues, él heredó eso, reconoce, yo soy pecador desde antes de nacer porque heredé eso de mi familia. Y encontramos entonces que David también tenía esa conciencia de pecado. Y si seguimos leyendo la Biblia, notaremos que el apóstol Pablo también tuvo esa experiencia. ¿Se acuerdan cómo decían sus cartas? Porque los pecadores de los cuales, ¿qué decía? Yo soy el primero. O sea, se adjudicaba ser el number one de los pecadores. Decía, a mí en pecar nadie me gana, decía pues. Qué bueno tener esa conciencia, qué bueno que usted y yo seamos de esos. De hecho, en la historia de la humanidad, los grandes hombres o las personas muy usadas por Dios siempre han tenido esta conciencia absoluta de pecado. Hay un himno muy antiguo, yo sé, ya no lo cantamos porque ahora estamos modernizados, pero hay un himno muy antiguo que es uno de mis favoritos. Indigno soy de su gracia infinita, mas Cristo por mí padeció. ¿Se acuerdan? ¿Lo han cantado acá? Lo cantaba la hermana Rebe, usted lo acompañaba. Yo soy indigno, mi alma lo dice, yo soy indigno, mi lengua repite, mas Cristo el Señor por mí padeció. Me fascina ese himno. Es aburrido para los modernos de ahora porque la música es aburrida. Indigno soy de su gracia infinita. Sí está así como, no está, ¿cómo se dice? Como los de ahora. Pero lo que dice es una tremenda cosa. Somos indignos. El que lo compuso tenía la misma condición de Martín Lutero y de Pablo y de David, y espero que de usted y de mí. Ahora bien, no es ningún problema saberse pecador, el problema es no encontrar descanso para nuestras almas. ¿Se acuerdan que dijimos hace algunos sermones, dijimos que para acercarse a Dios, ser pecador no es impedimento, es requisito? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Para acercarse a Dios, ser pecador no es impedimento, es requisito. Si usted no es un pecador, ni se acerque a Dios, no, ni lo va a escuchar. Y usted dice, oiga, pero es que no hay en el mundo nadie que no sea pecador. École. Exactamente. Entonces hay que llegar con franqueza sabiendo quién soy. Si alguien llega así como haciéndose el muy santo, Señor, no soy como este publicano, porque yo sí vengo a la iglesia los domingos a las 8 temprano, no como los de las 12 que van bien tarde. Yo voy tempranito. Si vamos así con conciencia de mucha santidad, la Escritura dice que a los ojos altivos Él no escucha. Es que ser pecador no es impedimento, es requisito porque todos lo somos, pero hay que llegar con esa conciencia. El problema entonces no es no reconocer, sino no encontrar descanso para el alma. Martín Lutero, como muchos otros, buscó paz en la religión, en una vida sometida a normas, y no encontró lo que buscaba. Si usted se halla en la misma situación similar, venga conmigo a reconocer las enseñanzas de este pasaje y descansemos en el Señor. Muy bien, sé que esta es una introducción muy larga para un sermón, pero nos ilustra cosas de la historia que espero que sean bendición para usted, que nos ayuden a comprender muchas cosas y que nos ayude a agradecer a Dios por los héroes de la Reforma Protestante que ayudaron a desenterrar doctrinas y verdades que en el mundo, en la cultura, filosofía del mundo estaban escondidas y que ahora usted y yo disfrutamos y podemos compartir. Pero aquí las enseñanzas, la justicia por medio de la fe. Porque en el Evangelio, lean conmigo esa parte del pasaje por favor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso, no por falta de amor, sino por un amor sabio, como el amor de un padre, de un abuelo que disciplina a su hijo, a su nieto, como el amor sabio de un maestro que reprueba a un alumno para que vuelva a cursar la materia o para que estudie más. Así fue el amor de Dios. No fue por otra razón, no fue falta de amor, sino un amor sabio. Si hubiesen permanecido en el paraíso y en pecado, hubiesen sido eternamente desdichados. Los sacó para ayudarles a experimentar su necesidad de regresar a Dios, de arrepentirse y regresar a Dios. Si leemos bien el capítulo 3 y ponemos atención especial al versículo 21, notaremos que Dios siempre ha sido el que toma la iniciativa para regresar al hombre a su comunión con Él. En ese pasaje de Génesis 3, 21, dice que Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles de un animal. ¿Y de dónde? O sea, ¿fue una tienda de abrigos de piel o qué? Dios fue el primero en hacer un sacrificio. Con todo respeto, Dios no es vegano.
Con todo respeto para los veganos que dicen que no, yo no como nada que haya tenido, para que en donde haya tenido que sufrir un animal, un ser vivo. Pues no muérase de hambre, porque también los tomates son seres vivos. Y les han colocado electrodos a las plantas y les pican y demás y se mueven. O sea que también sienten. Dios creó a todas las cosas que hay en el universo para nuestro bien y tienen que morir para alimentarnos. Dios mató un animal y luego tomó su piel y le hizo vestidos a Adán y Eva. Así es que Dios no es vegano, con todo respeto para los veganos, aquí presentes o en casa. Dios les bendiga. Yo al rato me voy a echar unos tacos al pastor bien buenos, porque el cochinito se tuvo que morir para alimentarme a mí, porque así lo decretó Dios. Y si es barbacoa, la ovejita, barbacoa es de oveja, sí, de borrego, o birria también es de borrego. Y si es un cirlón, pues es una vaca, Angus, se llaman así, ¿verdad?, las vacas. Y Dios así estableció que tienen que morir para alimentarnos, no solo a nosotros, a otros seres carnívoros también. Pero disculpen ese lapsus de Discovery Channel. Dios mató un animal y luego con sus pieles cubrió al ser humano. Ellos se sentían que estaban desnudos y sentían que querían cubrir su pecado, y entonces Dios lo hizo, porque Dios toma la iniciativa. El problema es que la raza humana siempre ha querido salvarse a sí misma. Siempre tenemos una pasión, una manía por salvarnos, ya lo dijimos antes. Es más, nos hemos inventado una palabra que, analícenla, es absurda: autoayuda. ¿Sabe a qué me suena autoayuda? Como que me voy a cachar en el aire. O sea, voy a saltar y me voy a cachar en el aire. ¿Se puede, hermano? ¿Puedo saltar y cacharme así en el aire y tenerme en el... No, es absurdo. Pero se usa mucho eso, ¿no? Es que hay que autoayudarse. Es una de las cosas más absurdas que hay que el ser humano ha inventado. Sí, ese es el problema, que no puedes hacerlo. Ese es el problema, que estoy ahogándome, que estoy bien perdido, que soy bien incapaz y necesito que alguien me ayude. La construcción de la Torre de Babel fue uno de esos intentos humanistas, de soberbia, de orgullo, de yo puedo, yo me autoayudo, yo me autoproclamo. Querían construir una torre para escribir en el cielo: gloria al hombre en las alturas. Dice que querían llegar a Dios. Uno dice, ¿qué tiene de malo eso? Llegar a Dios, que no iban a poder, pero iban a esforzarse tanto que iban a terminar glorificando su esfuerzo, su tenacidad. Qué valientes somos, qué bárbaros, qué tenaces somos lo máximo, lo intentamos y logramos estas cosas, y se iban a olvidar de Dios. Y esa es la razón por la que Dios no está de acuerdo con esa mega construcción. No estuvo de acuerdo con eso porque sabía que no lo lograrían, pero sabía que en lugar de encontrarse con Él, se iban a encontrar con su propio egoísmo, que es lo que justamente pasa en el ser humano el día de hoy. El pasaje es muy claro y me refiero al de Romanos. La justicia, es decir, la gracia de Dios, no se origina en las obras. La justicia de Dios, es decir, la gracia de Dios, no se origina en nuestro comportamiento o nuestro ceñimiento a una vida de religiosidad. La justicia de Dios o la gracia de Dios no nos es dada por cómo nos comportamos, sino por un simple acto: creer, depositar nuestra confianza en Dios. Dios nos trata como lo que somos, pecadores, merecedores de condenación, cuando nos esforzamos por salvarnos a nosotros mismos. Pero cuando reconocemos nuestro pecado seriamente y depositamos nuestra fe en Él, entonces nos trata como si fuéramos perfectos. Esto es justificación. Somos tratados como si no hubiéramos hecho nada malo. Y todo es justicia divina, es decir, gracia por medio de la fe. En Romanos 4:22 se dice que Abraham, dice, la fe le fue contada por justicia. ¿Era perfecto Abraham, hermanos? ¿Cometió pecados? Sí, y algunos muy públicos. Dijo en varias ocasiones que su esposa no era su esposa. ¿Se acuerdan de eso? Era su hermana. Y si era su hermana, media hermana, pero también era su esposa, y él negó eso para evitar problemas. Incluso se enriqueció por causa de eso. Y luego le quiso echarle una mano a Dios junto con su esposa, cómplice de eso, y tuvo relaciones sexuales con la criada, ¿no es cierto? Para tener un hijo que hasta la fecha siguen dando lata por ahí sus seguidores, sus descendientes. Es decir, perfecto no era, pero el texto dice que la fe, creer en Dios, depositar su confianza en Dios, le fue contada por justicia. Es que Dios lo veía a Abraham como perfecto, porque lo veía a través de la
vida de Jesús nuestro Señor. En el caso de Abraham, porque iba a venir. En el caso nuestro, porque ya vino. Y esta es la más extraordinaria verdad, tan extraordinaria que a muchos se les dificulta creerla. ¿Quiere usted experimentar la justificación de Dios, hermano? No se esfuerce por ser bueno, no lo logrará, se lo garantizo. No se someta a una religión, seguirá igual o peor. ¿Qué digo peor? Peor. No se reprima de cosas de la vida que se le antojan. Si se le antojan cosas malas, ya pecó, dijo Jesús. No tiene que hacerlas para pecar. Ya pecó desde que se le antojaron. Mejor le propongo una cosa mejor que eso. Mejor haga algo que origina la justicia más pura de Dios en su vida. Es decir, su gracia. Crea con todo su corazón. Deposite toda su confianza en Dios a partir de ahora. Ya saben esta ilustración, pero permítanme, es importante. ¿Cuántos aquí? ¿Alguien no sabe nadar? ¿Alguien aquí no sabe nadar? ¿Usted no sabe nadar? David no sabe nadar. Es excelente pianista, pero no sabe nada. Y resulta que se nos cae a la alberca de clavados. Esa es la más profunda, ¿no? 4, 5, 6 metros de profundidad, porque como se tiran desde bien alto, se nos cae David a la alberca de clavados. ¿Qué ideas proponen para salvarlo? Yo tengo una. Compremos un libro de natación y se lo lanzamos. ¿Cómo nadar en 7 lecciones? O 7 lecciones para no ahogarse. ¿Les parece buena idea? Se lo lanzamos. David, a él le va, léalo para que se salve. ¿Pueden ustedes creer que sea eso? Para el carácter que tiene mi hermano David, agarra el libro y nos lo lanza a la cabeza, ¿no? Glu, 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 dice la última parte. Púncatelas, un librazo que nos da. Cabezón, pues ¿qué no ves? ¿Que me estoy ahogando? Claro, qué absurdo. ¿Cómo levantamos un libro? Hay que leérselo desde la orilla. Lección 1, David. Respire profundo. David, ponga atención. David, ¿a dónde va? Glu, 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 glu. ¿Es buena idea leerle el libro? ¿Por qué estoy diciendo estas risionadas? Porque hay gente que cree que eso es la salvación. Es una religión, un conjunto de normas, un manual. No hagas esto, haz esto, tanta penitencia, tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, el credo, el yo pecador. Con esto te salvas. Pero estoy ahogándome en este mundo. Justamente eso es lo que pasa, que estoy ahogándome. Lo que me dice la religión que haga, no lo hago. Y lo que me dice que no haga es lo que más hago. Pablo mismo se descubrió eso en su vida. Lo que no quiero hacer, hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Porque hay 2 leyes en mí. Una ley que me inclina al pecado y una ley de Dios que me inclina hacia las cosas buenas. Pero ahí estoy en entredicho. ¿Qué necesita David para ser salvo? ¿Un libro que le lancemos, que le leamos desde la orilla? No, ¿qué necesita? Que alguien más fuerte que él, en el ambiente de la natación, se tire y lo saque. Y peor aún, si él está queriendo salvarse a sí mismo, no se puede salvar. Si está queriendo salvarse, va a ahogar también al salvavidas. Entonces necesita quedarse quieto y decir, no puedo más, no sé nadar. Soy buen músico, pero no soy nadador. Y se queda quieto. Y entonces puede ser salvado. Eso es lo que descubrió Martín Lutero en este texto, porque eso es lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Señor para nosotros, y nos enseña entonces, hermanos, que la justificación es por medio de la fe. La gracia de Dios nos es dada por medio de la fe, no por las obras, no por la religiosidad, sino por medio de la fe. Por eso insisto, ¿quiere usted experimentar la justicia de Dios? No se esfuerce por ser bueno, no lo va a lograr, se lo garantizo. No se someta a una religión, seguirá igual o peor. No se reprima de cosas de la vida, si anhela cosas malas, igual ya pecó. Mejor haga lo que origina la justicia más pura, es decir, la gracia de Dios. Crea con todo su corazón, deposite toda su confianza en Dios a partir de ahora. Sigue diciendo el apóstol Pablo, y para fe, la justicia es un proceso de fe. Los que no creen en la seguridad de la salvación, doctrina bíblica que enseña que una vez salvo, siempre salvo, dicen que no pueden creer que una persona sea salva y permanecer en pecado y en una vida de maldad. El asunto es muy sencillo. Si una persona ha depositado su fe en Dios y por lo tanto Dios le ha dado justificación, esa persona entra en un proceso de fe que definitivamente no le permite permanecer en pecado y maldad. Si usted piensa, sí, que es sencillo, ya crees y sigues igual de malo, no se puede hacer eso. Si de veras crees de corazón, no puedes seguir en ese camino de maldad. Dios te toma y te somete a un proceso y no eres perfecto, no te sale aureola en la cabeza, ni alas en la espalda. Pero inicias un proceso de transformación en el que cada vez eres mejor persona. Insisto, no significa que eres perfecto, pero sí significa que al depositar la fe en Dios, se inicia un camino hacia la perfección.
Cuando nos entregamos a Cristo, se desata en nosotros un proceso de transformación que no termina sino hasta que somos llamados por el Señor a su presencia. Podemos decir entonces que creemos para ser justificados y somos justificados para creer más y más cada vez. Esta es una de las razones por las que debemos hacer uso de la tolerancia entre cristianos. Oiga, no todos estamos en el mismo nivel de proceso. ¿Están de acuerdo? Pues algunos están en kinder. ¿Hay algo antes de kinder? Pre-kinder, ¿no? Maternal. Algunos están en maternal, otros en kinder, otros en prepi. ¿Prepi es después de kinder? Prepi. Algunos están en primero secundaria y algunos muy listos ni pasaron primero. ¿No es cierto que hay gente que, sí, maestra? Hay quienes no se saltaron primero o se saltaron kinder o algo así porque su mamá les enseñó en casa y no sé qué, y lo llevamos a la escuela y no, ya está más adelante y lo adelanta. Así es en la vida. Hay algunos muy listos y hay algunos que terminan el doctorado cuando deberían estar en la preparatoria. ¿Sabe usted? Hay niños genios. Así es en la vida espiritual también. Hay unos que crecen muy rápido, unos que vamos despacio, algunos que acaban de comenzar a crecer. ¿Cómo quiere que ya sean perfectos? No se puede. Por eso debemos tener tolerancia entre nosotros como cristianos, porque no estamos en el mismo nivel todos, pero todos somos salvos si hemos creído en el Señor de todo corazón. Si antes dijimos que para ser justificados hay que creer, ahora permítame decir que si quieres creer más y más cada día, debemos experimentar más cada día la justicia de Dios. Lo explico. Un creyente que tiene duda del perdón de Dios no crece en fe, se estanca. Si alguien no siente que es salvo, no experimenta la gracia de Dios, definitivamente está estancado en el proceso de fe. Porque la fe nos hace ser justificados, pero la justificación nos hace crecer en fe. Cuando sabemos que Dios nos salvó, cuando sabemos justificados, cuando sabemos que Cristo ya me perdonó, que no depende de mí, sino depende de su gracia, eso me ayuda a crecer. Soy mejor persona, tengo más fe, confío más. Vivamos la justicia de Dios mostrada en Cristo, es decir, su gracia, y dejemos que Dios nos haga crecer en el proceso de fe. Un niño me contó este chiste, es un chiste medio ridículo, pero me contó, cada vez que he estado meditando en esto me viene a la mente esta idea, porque de alguna manera se enseña, cuando creo en Cristo, y entonces experimento la justificación, digámoslo así, soy enrolado, soy enganchado a un proceso, más allá incluso de mi voluntad, Él me lleva en este proceso. Por eso este niño me contó este ridículo chiste, que un día iba un señor en su motocicleta, una motocicleta de esas viejitas de una sola velocidad, y llegó a una gasolinera a echar gasolina y se paró ahí un Ferrari rojo, siempre digo rojo, un Ferrari con motor 8 cilindros de carreras. Y este hombre dijo, oiga, qué carrazo. Sí, el presumido del Ferrari dijo, el señor puede correr en cuestión de 10 segundos, subir a la velocidad hasta 200 kilómetros por hora. Y eso es cuando voy despacio. Y abrió el cofre y le enseñó un motorazo, no sé qué, y ya le cierra y le dice al de la moto adiós y se arranca. Se va a 100 por hora, ¿no? Y de repente pasa el de la moto, lo rebasa. ¿No saben ese chiste? Ridículo. Lo rebasa el de la moto y dice, ¿qué? Esa moto va demasiado recio. Y le da más recio, a 150, y de repente viene la moto de regreso. Dice, ¿a dónde va ese? No, le doy más recio, a 200, y pasa la moto, lo rebasa y dice, ¿cómo esa mugre moto me va rebasando? No le tengo que dar más recio, y pasa de regreso la moto, y le da a 300 y la moto, dice, ¿qué? Y se detiene en el siguiente lugar y la moto está hasta que se para. Le dice, oiga, pues ¿qué motor trae? ¿Cuál motor? Se me atoró el tirante en su cofre. Sé que es muy ridículo el chiste y muy imposible. No les dije que el de la moto traía tirantes, pero se le atoró el tirante, por eso pasaba. ¿Sabe qué? Así es esto de la justicia. Ya me enrolé, perdonen el ejemplo, es que en mi afán de que entendamos esta doctrina, me vuelvo loco para poner ejemplos. Ya estoy con Él, estoy enganchado, estoy amarrado a Él y voy en un proceso. Ni siquiera es que porque hay gente que piensa que no, es que se requiere mucha fuerza de voluntad. Se requiere fuerza de voluntad para decirle, creo en ti, te entrego mi vida. Ahí se requiere fuerza de voluntad. Y lo que sigue, nomás dejarse llevar por Él. Nomás dejarse llevar por su gracia. Él ya me salvó, me justificó. Y no estoy diciendo que no nos esforcemos, y no estoy diciendo que no leamos la Biblia. Eso es esfuerzo. Y que oremos, eso es esfuerzo. Pero cuando hacemos eso, en Él crecemos en fe. Por eso el texto dice, y para fe. Al principio nos dijo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La gracia de Dios se nos revela por fe. Y luego dice, y para fe.
¿Qué se refiere? Que una vez que somos justificados, crecemos en fe, nos sometemos a un proceso de fe. Ay, disculpen lo del tirante y la motita. Y en tercer lugar, la justicia es un estado o condición de fe. Como está escrito, lean conmigo esa parte, ¿qué dice? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya dijimos que la fe es un medio para experimentar la gracia de la justificación, pero también es un proceso. Y ahora el pasaje nos dice que la fe es un estilo de vida. Es decir, tener fe no es solo un proceso, no es solo un ejercicio mental que consiste en declarar que algo es verdad. Tener fe y ser justificado es ser colocado por medio de Dios en un estado de gracia altamente privilegiado. Es ser sacado del polvo y ser colocado en el regazo de Dios. Por esto es tan absurdo creer que se puede dejar de ser salvo. Es tan absurdo creer que podemos ser abandonados por Dios después de habernos recogido del pecado. Es negar su gracia y su misericordia. Si nos perdonó siendo pecadores, ¿cómo no nos salvará siendo sus hijos? Dice la Escritura. La vida del cristiano es un estado de bendición, es una condición de familiaridad, hijos. No solo somos gente declarada justa, somos gente hecha hijo de Dios, tesoro en sus manos, santificados, apartados, escogidos, atesorados, sellados. ¿Cómo habría Dios de dejar caer semejante bendición? Pues ya nos atesoró, ya nos salvó, ¿cómo nos va a dejar caer ahora a nosotros? No depende de nosotros que permanezca la salvación. No hicimos nada para ser salvos. No hicimos nada, nos salvó siendo pecadores. Así es que, por haber creído, nos ha justificado y permanecemos en Él por su gracia. Así que no se trata de caminar por la vida como si estuviéramos en una cuerda floja. Ya les he platicado esto. Yo acepto, reconozco que fui enseñado en legalismo cuando me convertí a Cristo. Y no necesariamente por el pastor de la iglesia, en ocasiones por otras personas, porque así es en las iglesias. Una cosa predica el pastor y otra cosa dice la gente ahí tras bambalinas o en los corredores. En ocasiones hasta los maestros enseñan cosas diferentes. A mí me enseñó un tipo que la vida cristiana era como caminar la viga de equilibrio. ¿Se acuerdan? Les he contado. Una viga de equilibrio como esas que son en las Olimpiadas, como la de Nadia Comaneci. Una viga de equilibrio que tiene que pasar, así nomás cabe un pie. Y resulta que abajo hay una alberca gigantesca de ácido. Si me caigo, me derrito. Y de pilón llevo una copa hasta el tope, no se me puede caer ni una gota. Es la salvación, la copa. Si se me cae una gota, aquello explota y me muero. ¿Quiere más terror todavía? Demonios y espíritus andan por todas partes ciscándome. Císcalo, diablo panzón. ¿Ha oído ese nombre? Es el nombre de una pastorela, ¿no? Y yo tengo que ir. Yo dije, cuando me contaron que así era la vida cristiana, dije, en la torre, ¿en qué me metí? Me hubieran avisado, a lo mejor ni le entro. No es así la vida cristiana, disculpe, no es así la vida cristiana. Vivir así es vivir horrible. Por eso el legalismo, por eso algunas personas viven la vida cristiana así en legalismo, en amargura, en dolor. Porque si tienen que andar así, como que si te vas a caer, a lo mejor ya no eres salvo. Los que creen en la caída de la gracia, una noche, hoy no soy salvo, creo, y si me muero, hoy ¿qué voy a hacer? Pues me entrego otra vez y mañana ya salvo y luego el otro día no salvo. Qué absurdo, qué tontería. Una vez salvo, siempre salvo. Algunos ponen de ejemplo cosas como ahí aquello que dice Hebreos o Santiago, el perro que vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve a seno. Exactamente, puerca lavada, o sea, sigue siendo puerca, pero está lavada. ¿Sí me expliqué? No es persona, es puerca. Huele el lodo, pues se sale al lodo. Pero si alguien tiene el poder para agarrar esa puerquita y convertirla en una niña, entonces la niña, no, aunque huele el lodo, no quiere ir al lodo. Es más, la llevas al lodo y no quiere estar ahí porque no es puerca. Ese texto está clarísimo. No sé por qué lo utilizan los que creen en la caída de la gracia. Está clarísimo que no es caída de la gracia. Una puerca lavada que vuelve a cieno no era un cristiano que se cayó de la gracia, no. Era un inconverso que parecía que era cristiano y andaba en la iglesia, pero no era cristiano. ¿Sí me expliqué? No, la vida cristiana no es como eso que me enseñaron a mí. Está equivocado quien me enseñó eso. No se trata de caminar por la vida como si estuviéramos en una cuerda floja con posibilidades de caer. No, Señor. Estamos en las manos de Dios. ¿Qué mejores manos? ¿Qué lugar más seguro que ese? Las manos de Dios. Él nos cuida para que no caigamos. Él nos guía, nos protege y nos llena de su amor. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, ¿recuerdan? Y Judas 24, porque no tiene capítulos, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
Querido hermano, vivamos la justicia que es por la fe. De eso se trata. Como está escrito, dice el texto, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero entendió la gracia y la justicia de Dios, y esto transformó su vida de un atormentado religioso en un poderoso y feliz predicador del Evangelio. Y puede hacer lo mismo en nosotros. Esta doctrina no la inventaron los reformadores. No la inventó Martín Lutero, no es que surgió recién la Reforma, ya existía, está en la palabra del Señor, pero como la palabra del Señor estaba en latín, la gente no la leía, la gente no podía leer la palabra de Dios. Fue una de las cosas que hizo Martín Lutero, tradujo el Nuevo Testamento al hebreo, al alemán popular de aquella época, pero la gente no podía leer, por eso no descubría las verdades de Dios, pero el día de hoy sí la leemos usted y yo. Tenemos una o muchas versiones de la Biblia, ¿no es cierto? Usted tiene, yo qué sé, la NBI, la traducción viviente, la Dios habla hoy, ¿cuál tiene usted? La latinoamericana, una católica, o la 60, o la de 1909, o la de 95, o la de 2005, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera revisada. ¿Cuál quiere usted? Tenemos montones de versiones, ¿no es cierto? Y podemos leerla y podemos descubrir estas verdades que siempre estuvieron ahí, pero que en la Reforma algunos la sacaron a la luz pública, porque, insisto, había cristianos que creían estas cosas. Martín Lutero no digamos fue el primer cristiano, ni mucho menos. Antes de él hubo unos que se llaman los pre-reformadores, personas que habían descubierto cosas y habían comenzado a enseñar cosas diferentes. Había un sacerdote, Juan Hus se llamaba. Él descubrió en la Biblia cosas maravillosas y empezó a predicarlas en su parroquia, pero eran diferentes a lo que se enseñaba en la religión de ese momento, y entonces lo mandó llamar el Papa en turno. Ven y enséñame esas cosas, están muy interesantes las cosas que predicas, me dicen, ven, enséñamelas. Lo quemaron. Por eso cuando a Martín Lutero lo llamaron también lo llamaron de Roma, le dijeron, ven acá, queremos discutir tus enseñanzas. Le dijo su abad del monasterio que se había convertido, le dijo, no vayas, acuérdate de Juan Hus y de otros, no vayas, te quieren matar. Mejor di que vengan aquí contigo, que quiere discutir acá, que no quiere discutir allá. Y sí, vinieron y lo apresaron. Fue aquella vez que le pusieron todos sus libros, tú enseñas todas estas cosas que están aquí. Y él dijo, pues denme permiso de ver si sí o no, porque quería orar toda la noche, oró toda la noche. Al otro día de madrugada casi le dijeron, ¿escribiste todo lo que está aquí? Sí, creo que sí lo escribí yo. ¿Te desdices de todo lo que escribiste? No me desdigo, a menos que me demuestren con la palabra de Dios que estoy equivocado, porque mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Qué lindas palabras, ¿no? Él no descubrió el hilo negro. Esta verdad estaba en el Evangelio por siempre. El problema es que en el mundo en que vivimos de repente ocultan la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Esto es muy importante, esto que voy a decir. ¿Saben qué? Vivimos un tiempo parecido al de Martín Lutero. Y el día de hoy no es la religión popular solamente la que oculta verdades de la palabra. Es el movimiento supuestamente evangélico que lo hace. Vivimos un momento en el que iglesias que se llaman evangélicas están pervirtiendo también la palabra del Señor. Aquellos que hablan de declaraciones, decláralo, hay poder en tu boca, es perversión de lo que dice este libro. Es decir, que nosotros tenemos el poder. Cómo les encanta hablar de poder. Es que hay que empoderarnos, y hay que tener poder, y tenemos autoridad, y que hay que demandar a Dios. ¿Ha oído esas palabras? Humanismo puro otra vez. Regresamos como dicen en mi rancho, la burra al trigo otra vez, o la puerca al cieno otra vez. No podemos, no es cierto, no podemos. No hay poder en nuestra boca ni en nuestras declaraciones. Y vienen y me dicen que estoy sufriendo, que tengo pobreza, que no tengo éxito, porque una abuela mía era bruja y no sé qué. ¿Yo qué culpa tengo de mi abuela? Si este libro dice que nunca más se dirá que los padres comieron frutas, las uvas agrias, y los hijos tienen la dentera, traducción. Nunca más se dirá que los padres comieron mucho azúcar y los hijos tienen caries. Dijo el Señor, nunca más se va a decir eso, porque el día de hoy, el que coma mucho azúcar, que él tenga caries. Y que cada quien pague por lo suyo, no por sus antepasados. Pero ahora resulta que te dicen que no, que tienes que hacer un ritual, que tienes que ungirte con aceite, decir unas palabras mágicas para cancelar una maldición generacional. ¿Ha oído de eso? Religiosidad, legalismo, cosas que ocultan la verdad del Evangelio. Más el justo por la fe vivirá. No dice por rituales, por irse de rodillas, por flagelarse, por hacer declaraciones, por mandar un dinero a unos usureros de la televisión. No dice eso. Dice, más el justo, ¿qué? ¿Me recuerdan? Por la fe vivirá. Más el justo recibirá gracia por la fe, por creer. Por eso, queridos hermanos, necesitamos, usted y yo,
agarrarnos fuertemente a estas doctrinas. Estaré predicando las doctrinas fundamentales que la Reforma rescató y las trajo a la luz. Estaré predicando eso durante todo este mes. Esas ideas fundamentales que usted y yo no debemos permitir que se perviertan de ninguna manera en el mismo mundo evangélico donde está pasando eso. Insisto, Martín Lutero fue transformado de un atormentado religioso, atormentado por su pecado, en un poderoso y feliz predicador del evangelio. Y puede hacer lo mismo esta verdad con nosotros. Ya saben también esta historia, pero déjenme contarla porque me parece que queda perfecta. ¿Recuerdan aquella niña que querían adoptar unos padres? Y los trámites aquí en México son horribles y tediosos para adoptar a una persona. Y entonces tardaban los trámites, pero le dijeron a la casa hogar, y si nos permiten llevarla a la casa para que se vaya adaptando. Pero la niña no se adaptaba, tenía miedo, por las noches tenía miedo, tenía que tener la luz prendida. En ocasiones dormía con sus con sus posibles padres adoptivos porque tenía mucho miedo. Y ellos hasta pensaron, tal vez no se adapta con nosotros, tal vez no debemos adoptarla. Pero un día el padre regresó con los papeles de adopción ya firmados por las autoridades y entra a la casa muy contento. Era tarde, venía del trabajo, pasó con el notario a recoger los documentos y le dice a su esposa, ya es nuestra niña, oficialmente es nuestra niña, la adoptamos. La niña sale corriendo y dice, ¿qué? ¿Ya soy su hija? Sí, ya. Ah, bueno. Cenaron y se fue corriendo a su cuarto, apagó las luces, van con ella y le dice, oye, ¿te dejaron luz prendida? No, apáguenla. ¿No tienes miedo? No. ¿Ya son mis papás? No. Sí, ya. Ah, perfecto, ya no tengo miedo. Gracias. Ya vayas, déjenme dormir. ¿Cuál era su temor? Que no era hija. En Cristo somos hijos. Nos salvó, ¿qué más? Nos salvó ya, ¿qué más? Estamos tranquilos, vivimos felices en Él. Esto es esa justicia, esa gracia de Dios que se revela por fe y para fe. Porque, como dice la Escritura, está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Creamos con todo el corazón para justicia. Experimentemos la justicia para crecer en el proceso de fe. Y vivamos felices en el estado de gracia que se nos ha dado por amor de Dios. Y por favor, hermanos, enseñemos y proclamemos esta verdad maravillosa de la justicia o la gracia que nos es dada por la fe. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos, porque nos das permiso de recrearnos, Señor, en la historia, en cómo tu palabra ha revolucionado cosas, cómo tu palabra ha hecho cambios sociales, políticos en el mundo. Gracias, Señor, por los héroes de la fe, por los que están en la Biblia y por los que no aparecen en la Biblia, pero son hombres y mujeres creyentes en ti, Señor, que estuvieron dispuestos a ser perseguidos, a morir, por enseñar tu verdad. Te pido que a mis hermanos y a mí, Señor, nos permitas vivir tu gracia, experimentar tu justicia por medio de la fe. Que mis hermanos y yo, Señor, podamos vivir como hijos adoptados, como salvos, justificados, Señor, en vez de vivir como algunos viven en terror, en zozobra, en angustia, porque no están seguros, como si tú no fueras confiable. Perdónanos si alguna vez hemos caído en esta clase de vida, Señor, pero te pido que mis hermanos y yo podamos vivir así, por la fe, experimentando tu gracia. Sigan orando. Tal vez hay alguien aquí que dice, creo que yo no entendía y no he experimentado la gracia de Dios, la justicia de Dios en mi vida. Creo que en ocasiones incluso no me sentía salva, y pensaba que podía irme al infierno por mi comportamiento, pero ahora entiendo que es por su gracia y que solo debo creer, y que al hacerlo Él me toma en sus manos y me lleva en un proceso de crecimiento, de fe. Por eso quiero decirle al Señor que sí, que venga a mi vida. Quiero entregarle todo mi ser, quiero decirle que creo en Él con todo el corazón. ¿Hay alguien que quiere decirle a Dios eso? Levante su mano ahí en su lugar y déjeme orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, les felicito. Si alguien más toma esa decisión, Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Señor, ponga en tus manos a mis hermanos. Bendíceles, Dios. Por favor, bendíceles según su necesidad. Trata con su corazón, su mente, y bendíceles, Dios. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.